No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Para el día de hoy estudiar el pecado número 511, que estará a cargo de nuestro Dr. Nelson Zavala, que está en el jardín del penthouse del Zavala Tower. Esa es una esquinita ya en el piso 289. Es en la terraza. Arriba en el penthouse hay una esquinita. No se ve el viento fuerte que está por la altura, ¿verdad? Entonces, vamos a darle el saludo a mi doctor. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, amados. Les amamos. Gracias por acordarse de nosotros. Y adelante con el saludo, doctor Nelson, allá en Guayaquil. Gloria a Dios, gloria a Dios. Realmente impresionante. Cada vez estamos más alto. La Torre de Babel es un chiste. La Torre de Liberty de New York no vale nada. Estamos aquí gracias a esa visión atmosférica, porque ya mismo me manda la atmósfera el pastor Arturo. En cualquier momento vos tenés que transmitir desde un satélite, yo no sé. Arturito, un abrazo, hermano querido. Lo mismo Luis Antonio, se los quiere mucho, que Dios me los bendiga. Mis hermanos amados, primero gracias a Dios, ¿no?, que nos ha dado la oportunidad de poder llegar a este día jueves, tarde noche, para poder realizar este programa y así concluir esta semana y luego seguir el día lunes con la final trompeta, no sin antes continuar viernes, sábado y domingo con las distintas actividades que tenemos en la iglesia y en el ministerio. Agradecer por la sintonía, por la permanencia, por aquellos que se han ejercitado en lo que Cristo dice, el que permanece hasta el fin. Y ustedes permanecen fielmente en la palabra, porque esto no solo es un programa, ni una miniserie. Esto es estudio bíblico, palabra de Dios, en la cual estamos escudriñando, o mejor dicho, Dios por medio de su palabra y su espíritu escudriña nuestros corazones. Y hoy el tema irracional, fuerte, muy fuerte. ¿Y sabe por qué? Porque cuando descubra el significado y se dé cuenta que muchos de nosotros hemos cometido ese pecado. ¿Y sabe cuándo más lo cometemos? Cuando oramos. Decir, Pastor Nelson, ya le voy a enseñar, porque encontré cosas impresionantes. Así que, hermanos míos, bienvenidos a este su programa, A la Final Trompeta. Adelante, Pastor Arturito. Amén.
Vamos a entender este pecado, por qué al anticristo se lo llama una bestia. Cuidado con ese pecado, hijitos. Pastor Luis Antonio, allá en Río Branco, Brasil, buenas tardes. Adelante con el saludo. Gracias, mi querido pastor Arturito, querido pastor Nelson. Un beso en pleno cachete a cada uno. Fuerte quebra costillas, se los ama de verdad. Gracias por ser mis cuates, como dice mi hermano, mis cumpas. Que el Eterno los guarde y los bendiga. La verdad, querido pastor Arturito, es asombroso los comentarios que hace gente porque no aconteció el arrebatamiento. ¿Cómo atreverse? O sea, realmente es ridículo y mucha gente lastimosamente retrocede por culpa de esto. Y hubo una profetisa que se hace llamar profetisa, que recibió supuestamente del Señor Jesucristo, de acuerdo al video que ustedes mandaron, ¿verdad? Y que dice: yo recibí una revelación del Señor Jesús, que este día será. Yo recibí una revelación. Impresionante. ¿Cómo puede Dios revelarle a una persona así el día que va a ser? O sea, eso no va a pasar. Esto no va a suceder. O sea, realmente es dramático la cantidad de gente que se siente engañada con semejantes barbaridades. Bueno, hubiese sido lindo que sea el arrebatamiento, porque no habría mejor cosa que estemos en el cielo ya con el Señor y bueno, pero ahora que sabemos... Antonio, perdona que te interrumpa, fueron 3 personas. Primero Claro. un hombre de piel morena, negro, luego una norteamericana Ella. que dice que Dios también le había confirmado, y luego una mujer de habla de español, que no sé, no recuerdo dónde era. 3 personas jugando a lo mismo. Claro, pero esta decía, esta recibió la revelación de Jesucristo. No, mira, O sea, usan el nombre de Dios en vano, no les importa, no les importa. Estamos 25, todo el mundo sigue aquí, ¿verdad? Santos y pecadores. No, con esto no pensemos que no va a haber arrebatamiento, por favor, ¿eh? Sí, claro. pero no cuando estos falsos profetas lo digan, sino cuando el Padre lo decida, porque en su sola potestad se encuentra eso. No, Si me permiten también interrumpir. El problema no son estos habladores. Uno puede hablar lo que le da la gana. El problema es la gente cristiana que se pone a mirar esta basura y lo reenvía. Y no saben que estos hombres, por hablar estupidez, ayer lo denunció el doctor Zavala, bien dicho, les entra $10,000 por las visualizaciones. Entre cristianos mismos comienzan a repartir todo eso, se hace algo viral, 1 millón, 2 millones de personas mirando esta basura, y son los mismos cristianos que reparten esta basura creando algo viral, y el otro, sí, Jesucristo queda burlado, la iglesia queda ridiculizada, pero estos farsantes, cada uno con un buen billete en su bolsillo. Increíble, la verdad de que, bueno, como decía nomás mi hermano, cada quien tiene el pastor que merece, sencillamente. Y muchas veces hay gente que presume y bueno, y ahí, pero falsos comentarios y comentarios muy feos, ridiculizando a la iglesia cristiana evangélica, ridiculizando, eso es lo que se logra. Pero bueno, Dios tenga misericordia, queremos pedirle al Señor que nos dé la gracia para impartir y compartir este pecado irracional, porque sinceramente, ¿será que somos irracionales? Cuidado. Y que no tengamos la sensatez y la cordura. Así que vamos, adelante, mi querido pastor Arturito. Que Dios lo bendiga. Amén, mi hermano. Yo sé que el doctor Zavala va a ser utilizado por el Espíritu Santo, Luis Antonio y Arturo Noreno. Yo sé que Dios nos va a usar, pero este es muy... Y por favor no se ofenda. Usted va a leer en la Biblia. El racional es un animal. Y que actuemos como animales. Ya a ver cuándo el doctor Zavala empieza con esta enseñanza. Oramos y de una estudiamos. Señor mi Dios, tú nos has diferenciado de los animales porque nos has dado raciocinio, entendimiento, discernimiento, comprensión, intención en lo que hacemos. Por eso, mi Señor, glorifícate en esta tarde con este mensaje, que siendo tus hijos, no podemos actuar como si no fuéramos, que siendo ovejas de tu rebaño, hay muchos que se contentan con ser ovejas y no seres humanos, sin entender que rebaño es algo que Dios cuida como pastor y no usarlo como animales. Señor mi Dios, por favor, ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos, Señor amado, a entender las profundidades de tu palabra y poder ver más allá de lo que es obvio.
que un cristiano, una cristiana, hijos tuyos, Señor, tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio, con lo que decimos o hacemos, porque lo que hacemos y decimos va a repercutir en la vida de otros que nos están mirando, y por eso tu palabra es pisoteada, por eso tu obra es blasfemada, Señor, por culpa de nosotros mismos, que nos exponemos a que se ridiculice tu obra, tu palabra, tus promesas y tu verdad. Más bien, permítenos ser instrumentos en tus manos, que mientras hay unos fraudulentos disfrazados, habemos otros que ciertamente con temor y temblor enseñamos tu palabra tal como tiene que ser enseñada y poniéndola en práctica y con el ejemplo, Señor, guiar a tu grey en temor y temblor para honra y gloria solo para ti, mi Dios amado. Gracias por habernos permitido llegar a este último día en esta semana a la final tropenta de enseñanza, y por eso queremos agradecerte por todo lo que nos has compartido en esta semana, y con tu bendición poder terminar el día sábado en victoria esta semana, Señor, por todo lo aprendido. Y desde ya, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, que nos cuides, que nos guardes de esas invitaciones que nos pueden poner en situaciones de riesgo este fin de semana. Te vamos a pedir, Señor, y suplicar por la caminata que está planificada este día sábado, que multitudes salgamos a caminar por Jesús, que utilices al doctor Zavala allá en Riobamba poderosamente en esa comunidad indígena, Señor, y le des esa palabra de poder a este tu siervo en Babahoyo el día sábado, que también voy a predicar yo en las calles, Señor, ante las personas que tú reúnas a caminar, Señor, para ti. Y el fin de semana, tanto al doctor Zavala, a mi pastor Luis Antonio, a este tu siervo, Señor, que nos confirmes con el poderoso mensaje que sale de tu corazón a nuestro corazón. Y a todo el pueblo, Señor, que estemos a la expectativa de las cosas tremendas que están por suceder. Y las manifestaciones tuyas reales en la vida de aquellos que te amamos y que caminamos obedeciéndote, sirviéndote, temiéndote y creyéndote con todo el corazón. Tú sabes que te amamos, Señor. Tú sabes que te amamos, por eso te suplicamos. No nos dejes caer en ninguna tentación, ni distraernos, ni apartarnos, ni enfriarnos, ni mundanalizarnos, ni carnalizarnos, sino mantenernos en santidad, consagrados a ti de todo corazón como a ti te agrada. Te pido yo también, Señor, por este viaje que van a realizar mis amados pastores, doctor Zavala, mi pastor Luis Antonio, a Israel en noviembre, que tú les bendigas y puedan cumplir todo el cupo, Señor, y puedan disfrutar todos los que viajen. Y también a mí, Señor, me permitas viajar en marzo, el 7 de marzo, con la bendición tuya, mi Dios, a recorrer también Israel y Jordania. Gracias, mi Dios, descansamos en ti, agradecidos por todo. A ti la honra y la gloria, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Y guiados por el Espíritu Santo, nuestro Dios, nos toca ver el pecado número 511, irracional. Adelante, doctor Zavala, por favor. Muchas gracias, mi querido Arturito. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ir en primer lugar por el concepto, porque si bien es cierto lo que nuestro querido Arturo nos decía, este término irracional debería estar dentro del reino animal, ¿verdad? Debería. Sin embargo, de manera muy lamentable, hoy el ser humano se ha constituido en un ser irracional. No, pero para poder entender el por qué decimos esto, que no lo estamos generalizando, pero sí lo vamos a puntualizar, vamos a ver el concepto. General, algo que carece de razón irracional, que no se guía por el entendimiento lógico o prudente. ¿Le ha pasado a usted que dice que contigo no se puede razonar? No se puede razonar. Contigo no se puede hablar, ¿verdad? Y hay harta palabra de Dios en Proverbios sobre las cosas que pasan cuando usted discute con un necio. Terminan odiándolo. Filosóficamente, este término irracional es lo opuesto, como lo dije, a lo racional, lo que se deja llevar por instintos, emociones descontroladas o pasiones. Eso es lo irracional. Espiritual y bíblicamente hablando, es una conducta o pensamiento que no se somete a la sabiduría de Dios,
sino que sigue impulsos carnales o insensatos. ¡Qué locura! Por eso es que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es un irracional. Totalmente irracional, ¿verdad? En los sinónimos está la palabra insensato, ilógico, absurdo, desatinado, tonto, necio, imprudente. Bueno, en la etimología, esto viene del término latín irrationalis. Hay una negación en in, irrationalis, razón, o sea, que no razona. Se acabó. Literalmente, no razona y peor todavía, sin razón. Así de simple. Un irracional es una persona que no le da la gana razonar y que no tiene la razón. Así de simple. En griego la palabra es álogos y esta palabrita tiene que ver directamente con la falta de razón y escuche, y sin palabra. Por eso es que un irracional puede hablar lo que le dé la gana, pero es como si estuviera mudo porque sus palabras no son razonables. Punto. Así de simple es. Así que usted no discuta con un irracional, no se meta, no pierda el tiempo. En hebreo, aunque no hay un término exacto que signifique irracional, pero en la Biblia se usan palabras como kesil, que significa necio, bar, que significa falto de entendimiento, que es semejante a las bestias. ¡Wow! ¡Qué palabra esa, ¿no? Bestia, bar, increíble. Bueno, yo quiero ver algo que decía el pastor Arturo, perdón, y quiero irme un poquito al diluvio, porque si bien es cierto, el animal es irracional, porque no tiene la capacidad humana de poder razonar algo, ¿verdad? Aunque hay animalitos que son muy cariñosos, muy tiernos, etcétera, etcétera. Algunos dicen, uy, pero si parece que me entendiera, pero no puede razonar con usted. Palabritas cortas, come, ven acá, siéntate, acuéstate, pero no razonar. Son entrenamientos que se dan para que el animalito entienda por gestos, por algo, pero no razonar. Vamos a calificar eso bien. Entonces, aquí vemos un tema importante en el verso 11 del capítulo 7 de Génesis. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Todo esto por obra de Dios. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y el Señor cerró la puerta. ¿Qué movió a estos animalitos? Esto es algo impactante realmente. ¿Cómo es posible que estos animalitos sin capacidad de raciocinio hayan podido entender el peligro que se avecina? Hasta hoy lo entienden. Hasta hoy. Se llama instinto animal. Por instinto se mueven, pero evidentemente por mandato de Dios ocurre algo impresionante, porque Dios tuvo que ver en la orden, y toda la creación está la orden de Dios porque Él la creó. ¿Recuerda usted el gran pez que Dios preparó a Jonás? ¿Recuerda usted el gusano que Dios preparó a Jonás? Toditos se dejaron disipular, hasta el viento, menos Jonás. Increíble. Impresionante. Quiso hasta razonar con Dios. Yo ya sabía que tú eres bueno. Yo ya sabía que tú no les ibas a hacer nada. Mire usted eso. Se convirtió el razonamiento de Jonás en irracional. Irracional. Así mismo. Porque cuando usted pretende razonar con Dios equivocadamente, sin el argumento bíblico oportuno, no va usted a ningún lado. Y digo esto así,
Y le voy a explicar por qué. Porque si bien es cierto, existieron hombres, hubo hombres que razonaron con Dios. Por ejemplo, Abraham. Abraham razonó con Dios, ¿lo sabía usted? Bueno, en el verso 23 al 25 de Génesis 18, cuando Dios toma la decisión de destruir Sodoma y Gomorra, entra en raciocinio Abraham con Dios, a hablar y le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Y Dios le dice, no lo haré. Habrán 50, habrán 40, 30, etcétera, etcétera, habrá 10. No los destruiré por amor a los 10. Qué interesante, ¿verdad? ¿Usted puede entrar a hablar con Dios, a razonar un tema? Sí, sí puede hacerlo dentro de los parámetros bíblicos, siempre y cuando lo que usted traiga sea palabra que él mismo ha puesto y él le va a decir, sí, yo no voy a hacer esto si está escrito, ¿cómo vas a creer? No me voy a contradecir. Qué interesante, qué maravilloso. ¿Recuerda a Moisés en el libro de Éxodo cuando Dios quiso destruir al pueblo? ¿Qué dirán las naciones de ti que sacaste a este pueblo para destruirlo, que no pudiste meterlo en la tierra prometida? ¿Y qué había prometido él? Llevarlos a la tierra prometida. Y dijo, no los destruiré. Sí se puede razonar en el sentido de que tome usted argumento que esté aquí en la palabra de Dios, pero no argumentos baratos, que eso es ser irracional, eso es ser como una bestia, terrible. Recuerde lo que le dije de Moisés, cuando Dios iba a acabar con el pueblo, Éxodo 32, verso 11 y 12, usted lea lo que ahí está, lo que le dije, por qué van a hablar los egipcios, por qué dirán las naciones, o sea, razonó con Moisés. No es que le hizo razonar a Dios, entrar en razón, él razona, él expone en base a lo que Dios dijo. Y entonces Dios le dice, ok, porque a Dios le gusta que el hombre cuando se comunique con él utilice palabras que el mismo Dios ha puesto. ¿Qué era la voluntad de Dios en Cristo? Que dé su vida, mas no se haga como yo quiero, Padre, sino como tú quieres. Qué bonito, ¿verdad? Entonces eso agradó al Padre. Amigos míos, pero la parte delicada, porque hubo gente que razonó con Dios, Job, por ejemplo. Job, usted puede leer en casa, Job 13:3, dice, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Pero ¿podría Job razonar con Dios? Si usted lee bien el libro de Job, se va a dar cuenta que en momentos Job fue más irracional que razonable, hasta que se dio cuenta que él de oída solamente había oído a Dios, pero que sus ojos habían llegado a verlo. Significa que su nivel de raciocinio mejoró cuando pudo darse cuenta quién verdaderamente era Dios. Los amigos de Job llevaron un raciocinio correcto, no, porque no sabían lo que estaba ocurriendo. Fueron irracionales, lo condenaron, lo juzgaron, lo hicieron pedazos. Recuérdelo, impactante. Y sin embargo, Dios lo llevó a Job a orar por ellos para poder quitarle su enfermedad y no castigar a sus amigos. Qué maravilloso. Quería saber Dios si Job estaba sano, se había aprendido, sí. Y la mejor manera de poder sanar de la sarna a Job era sanarlo de la peor sarna, la falta de perdón. Ojo, cualquier cristiano que me venga a mí con el cuento de que Dios es amor, amor, y no perdona, ese es pura sarna. Ese sigue con el trasto rascándose. Por eso el Señor le dijo, antes de sanarlo a Job, perdona a tus amigos, ora por ellos. Y de ahí lo sanó. De ahí le quitó la sarna. No olvide, la peor sarna es la falta de perdón. Así que a ser razonables en ese sentido. Ahora bien, vamos entrando otro poquillo al tema, porque yo separé aquí hombres, mujeres, que en verdad para mí uno de los más irracionales de todos fue el faraón. Ese hombre realmente, disculpe la palabra, era una bestia. Si bien es cierto, tenemos a Nabucodonosor, que terminó siendo lo que era, una bestia, porque cuando él dijo que toda la gloria de Babilonia era de él y que por él había sido hecho y para él había sido hecho, el único que hace por él y para él es Dios, pues. ¿Verdad? Entonces Dios lo convirtió en lo que era su arrogancia, una bestia. Y una bestia sin poder razonar.
hasta que terminó el tiempo que Dios había determinado. ¿Y qué pasó? Entró en razón. Le fue de vuelta la razón a este hombre, a este Nabucodonosor. Y es que es muy interesante, créame, porque cuando usted se da cuenta de esa locura en el capítulo número 4, por favor, si es tan amable, acerquémonos un momento, ¿verdad? En el verso 34, dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. O sea que mientras era una bestia fue irracional. Ahora, y cuando era hombre y no bestia ahí tirado en el campo, ¿era racional o irracional? Era irracional, pero no se daba cuenta. Y a veces Dios tiene que ponerte en niveles, caramba, tristes, como el hijo pródigo, razonando con su padre: oye, dame mi parte, me voy, tengo derecho, quiero ir a conocer el mundo. Así no hablan los hijos hoy en día. Yo quiero vivir mis propias experiencias, razonan con los padres. Muy bien. Irracionales, ¿terminan con quién? Con los cerdos, con los animales. Bendito Dios que ni los cerdos querían saber nada del hijo pródigo, porque no le permitieron comer. Y menos mal que no comió, porque si no, cerdo mismo se convertía. Así de bueno es Dios. Así que cuando volvió a casa, antes de volver, ¿qué hizo? Recuperó la razón. Dejó de ser irracional, que es un pecado, y dijo: un momento, ¿qué hago yo aquí? Si en la casa de mi padre hasta los obreros, los empleados comen rico y yo aquí entre los cerdos. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El orden del raciocinio. ¿Cómo le vino el raciocinio en el capítulo 4 que acabamos de leer a Nabucodonosor? Mirando primero al cielo. Mirando primero al cielo. No me venga con que le va a volver el raciocinio a usted si no mira al cielo. Si usted sigue mirando su orgullo, es irracional. Si usted sigue mirando su arrogancia, su falta de fe, es irracional. Pero cuando usted dobla rodillas y mira al cielo, su razón les dé vuelta, porque está dándole la gloria y la honra al único Dios verdadero que está en los cielos y gobierna desde ahí todo el universo y esta tierra donde vivimos nosotros también. Así mismo es este tema. Ahora bien, encontrando y buscando poco a poco, encontré al necio de la historia, que ya lo vimos a Nabal. ¿Se acuerda la historia de Nabal? Sí se acuerda, ¿no? Bueno, ese hombre también era irracional. Si usted lee en 1 Samuel capítulo 25, versos del 3 al 25, rechazó de forma irracional la paz que le enviaba David. ¡Qué brutalidad! Rechazó por completo. De no haber sido por su mujer, lo consumían totalmente, lo destruían, aunque posteriormente murió. Pero su mujer fue la mediadora para que no acaben con la vida de este hombre necio, insensato, irracional. Y lo que dije del faraón, vea el faraón, el Éxodo capítulo 7 al 12, observe ahí lo que hay. Es una cosa impresionante. ¿Por qué razón ocurrió esto con el faraón? En primer lugar, porque Dios tenía que ser glorificado grandemente y tenía que el faraón darse cuenta de que no había ningún otro Dios que el Dios verdadero. De hecho, cuando acabamos de ver lo del profeta Daniel en el capítulo número 4, si usted se da cuenta, no empieza convirtiéndose en bestia Nabucodonosor, sino razonando y diciendo: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño. Empieza a contar todo, a dar testimonio de lo que le pasó. Le da a Daniel la interpretación y todo lo demás, pero ya está contando el final, de que él le convenía dar gloria a Dios, porque de bestia no le servía mucho. Y ya leeremos más adelante, tal vez el pastor Arturo, de que también hay un personaje bíblico que se llamó a sí mismo bestia. Peor que una mula, peor que un caballo, una cosa terrible. Bueno,
Avanzando en este tema, sabemos que uno de los daños más grandes está en los falsos maestros, falsos discípulos, falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos profetas, como lo que acabamos de ver. Estos son irracionales porque toman la palabra de Dios a su antojo. Dieron una fecha, una exactitud, una convicción. Ahora, se habrán escondido. Seguramente han de poner gente a decir, uy, mis ojos vieron que el profeta desapareció. O sea que 13 fueron en el arrebatamiento. El resto nos quedamos, todos mil pecadores. No, eso no es así, hermanos. Yo por eso le digo, mire, cuidadito con estarse llamando profeta. Basta con que tengamos la palabra profética más segura y que tengamos el espíritu de la profecía, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué más podemos nosotros querer? Mire, en esta parte de los falsos maestros voy a ir al versículo sugerido por el pastor Arturo, que se encuentra en dos lugares. En primer lugar, leemos lo que nos indicó Arturito en Judas capítulo 1, el único capítulo, en el versículo número 10. Ponga atención. Siempre es importante ver el contexto, porque si usted lee solo el texto no sabe a quién se refiere. Debido a que dice así el verso número 11, el 10 nos enviaste. Si dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, bestias. Yo quiero que ponga usted también este nivel de calificativo. El arca hoy es sinónimo de iglesia. El que no entra a la iglesia, a la congregación de los santos redimidos por la sangre del Cordero, irracional. Por favor, se está advirtiendo, al igual que el pregonero de justicia Noé, que viene un fin. Se está advirtiendo lo que va a ocurrir. Se está advirtiendo que viene el Señor Jesucristo. Se advierte que viene el falso Mesías, el anticristo. ¿Y la gente no quiere entrar? No es posible. Y para colmo, quieren razonar y decir hombre con hombre, amor y me caso, cuando macho y hembra de los animales irracionales entraron por instinto y el hombre no puede entrar por raciocinio. Eso es pecado. Por amor a Dios, no es que Dios es amor, cuidado. Dios es justicia, Dios es santo, Dios es justo. No llames amor a lo que Dios llama abominación. Mira, Judas llama a este tipo de gente soñadores que mancillan la carne, sus propios cuerpos, cometen pecado. Verso 8, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Impresionante, impresionante. Mientras que el propio arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo, dice el verso 9 de Judas 1, único capítulo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Póngame atención aquí. Hay muchos irracionales en la iglesia. Una hora reprendiendo al diablo. Eso es pecado. ¿Quién es usted para reprender al diablo? Y el arcángel Miguel le dijo al diablo, el Señor te reprenda. ¿Quién es usted para que yo reprenda? Una cara de loco que ponen. Que el Señor te reprenda, Satanás. Eso es lo que hay que decir. El Señor creador de los cielos y de la tierra, Él te reprenda. No, estos irracionales están metidos en la iglesia. Aquí están. La Biblia lo dice. Esta gente blasfema de cuantas cosas no conocen. Por eso es que son irracionales, no tienen conocimiento de la palabra. Y en las que por naturaleza, no por Biblia, conocen qué ocurre y en qué termina. Se corrompen y actúan como animales irracionales. El apóstol Pedro, y parece que es Judas quien toma de Pedro, empieza a hablar algo similar al respecto y los llama, escuche bien, esto es tremendo,
los llama atrevidos y contumaces. Dice la palabra de Dios que sabe en el verso 9, segunda de Pedro 2, el Señor librar, escuche bien, de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Estos irracionales están ya separaditos. No caiga usted en esa trampa y si está en ella, salga de ahí. Mientras uno está vivo, tiene la oportunidad. Escuche, déjese convencer de pecado por el Espíritu Santo. No esté mirando ni mi chaquetita negra que tal vez no le gusta, ni la barba del pastor Arturo que tal vez no le gusta, ni los lentes del pastor Luis Antonio. No. Usted mire atentamente lo que el Espíritu Santo le está diciendo el día de hoy. No sea irracional. No, que ya con esta mujer no se puede. Trate de sentarse y razonar, y si ya ella se convierte en irracional, ya ese es otro nivel. Mi consejo siempre es eso. Usted tiene la razón en Cristo, abre las escrituras. No quiero que sabe nada de Dios que te diga tu esposo o esposa. Si ya esa persona es rebelde, contumaz, renuncia, no razona, no le importa, le da la espalda a Dios, tranquilo. Usted no se tiene que lavar las manos como Pilato, sino que la sangre de Cristo ya lo limpió y usted tiene que estar tranquilo, porque usted hizo lo que tenía que hacer. Este apóstol Pedro dice, escuche bien el motivo a dónde llega y por qué razón esta gente es irracional. Tome en cuenta que en Romanos 1 ya hay harto también de estos irracionales que quisieron razonar en su propio pensamiento, llevar su razonamiento sin Dios, sabiendo que había Dios. No lo tomaron en cuenta, no les importó. Por eso Dios lo manda una mente reprobada. Ese es un irracional, el que tiene una mente reprobada. Y dice segunda de Pedro 2, seguimos leyendo por favor, en el verso 9, referente a que el Señor libra a aquellos que son piadosos y a los injustos los tiene reservados para el castigo del juicio, y mayormente, ponga atención, a aquellos que siguiendo la carne, porque solo hay dos caminos aquí, el bien, el mal, la carne o el espíritu. O vive en la carne o vive en el espíritu. Aquí no hay otra. Siguiendo la carne, andan en concupiscencia, esas maldades, esos deseos internos, inmundicia, y desprecian el señorío. Arriba, Señor, Señor, ¿y por qué me llama Señor si desprecias mi señorío? Atrevidos, miren cómo son, atrevidos. ¿Quién es usted? Pues que a usted que porque tiene barba que solo Dios le habla. Que nada, a mí también Dios me habla. Hay una jerarquía en la iglesia, hay un orden en la iglesia, y si Dios puso a Arturo Norero, a Luis Antonio, a mí, a cualquier otro pastor para liderar la iglesia, por algo es. Y se han pasado tantos años y ahí vamos, por algo es. Usted respete. Y si cree que Dios le ha dicho algo, converse con su pastor, dialogue, y por la Biblia abierta. No venga con que estuve un viaje al ni sé dónde y en el infierno salió un calendario y decía 24 de septiembre. Inventos y qué barbaridad, Dios. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos se pasan maldiciendo, que maldigo a los demonios, que maldigo al de aquí, que maldigo al de acá, que la maldición pastoral. Esa es una que escuché hace unos años. La maldición del pastor. Maldición del pastor, adefesioso, ha de ser brujo, chamán, hechicero, limpia. Un pastor no maldice, un pastor bendice. Estamos puestos para heredar bendición. La palabra que yo te dé es bendición 100%, pero lo que tú hagas con ella hará de tu vida bendición o maldición. Porque si la desprecias y no la pones por obra, tú eres el que te maldices. Pero siempre un pastor da un consejo y una palabra para bendición, para razonar juntos. Sentémonos, razonemos. ¿Se acuerda usted Isaías capítulo 1? Venga, dice, vaya, aprenda a hacer lo bueno y de ahí venga y pongámonos a cuenta. Y vamos a conversar, vamos a estar todo bonito. Vamos a concluir porque sé que Pastor Arturo y Pastor Luis Antonio también tienen mucho que aportar, aunque siempre me sale, ya sabe usted, el de las barbitas, que no, que sí, que no me dejó nada, que por aquí, que por allá. Pero bueno, yo sé que el Señor es rico y abundante
y pondrá las barbitas en remojo de este caballero y va a ver cómo tiene bastante. Va a ver usted. Concluyo yo. Vamos a concluir. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, esto los convierte en irracional. La falta de raciocinio y comprensión. Hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos, y mire que le está hablando la iglesia, qué pena, ¿eh? Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Dios mío. Hermano mío, llego hasta aquí con una conclusión muy importante, pero que también por una parte provoca pena, pero en la parte bíblica alegría, porque mientras estemos vivos hay esperanza. ¿Qué podemos razonar con Dios? Una persona que esté en pecado, ¿qué puede decirle? Dígame, señores, que yo ahorita tengo 2 mujeres porque el Cana tenía 2 también. Señor, yo he decidido darle carta de divorcio a esta mujer porque no me gusta. ¿Sabe lo que te va a contestar el Señor? Así no. 2 cositas te voy a decir, mijito. Duro de corazón y segundo, en el principio no era así. ¿Vas a razonar con Dios? ¿O le vas a decir, Señor, ayúdame? Ayúdame, quiero luchar hasta el final con mi familia. Ahora, que no te perdonaron, que te rechazaron, que te patearon, que te olvidaron, ¿qué quieres que te diga? Dios te va a restaurar. Dios te va a levantar. Dios va a restaurarlo todo, absolutamente todo. Pero no seas tú el que diga no voy a luchar. No seas tú el que quiera razonar con el mismo diablo, porque ya tienes algo que te inquiete. No. Sal de esa parte irracional, ven el conocimiento del Señor, y si un día has de alabarte, alábate de conocer a Dios y de que si tienes que razonar con el mundo, será por medio de la palabra de Dios. Adelante, Pastor Arturito. Muchas gracias. A ver qué nos queda. Pastor Luis Antonio. Por lo menos de los versículos no hay nada. Alabados del Señor. Volver al río nomás. Pero bueno, aquí ustedes me hacen pasar vergüenza. Déjeme seguir hablando sin la cámara, porque qué pena, qué vergüenza, hermano. Siga ahí, Pastor Luis Antonio. Qué buenísimo. Pero bueno, aquí nos hace razonar, ¿no? Y el animal es que no razona. El animal se puede cacachacas laimes así, como que dentro todo delante de uno, ¿no? O puede dentro todo el perro cubrir a la perra, o el animal gallo puede cubrir a la gallina irracionalmente, o sea, sin tener conciencia. Y nosotros no somos así. Nosotros razonamos que esto está mal y no se hace, ¿no? Entonces tenemos más pudor y más respeto. ¿Qué quiere decir irrespetuoso? Irracionalmente hablando, el que es irracional no tiene pudor ni tiene respeto. No analiza y no tiene sino razón el ser humano. Razona, tiene la capacidad de razonar. Los animales no. Entonces, por eso también atacan, porque no miden el peligro, no saben que pueden contaminar, pueden infectar, pueden hacer tratamiento, no les cuesta pagar el médico, el enfermero, la inyección, no les cuesta nada. Entonces muerden y listo. No meditan. Nosotros no podemos andar como animales. Obviamente, existe una diferencia entre el hombre y el animal. Pero aquí, dentro de todo, el Señor mismo los mete a los falsos profetas, falsos maestros, como animales. ¿Y dónde lo dice? En la referencia que nos manda el pastor Arturito, aquí en Judas 10, y dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen.
Dijeron que iba a venir al arrebatamiento ayer 24, por lo menos que yo sepa, nadie fue arrebatado, porque si no ya la noticia hubiese sido mundial. Y dicen así, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, o sea, se corrompen lo bueno que es la palabra de Dios, la corrompen por ser irracionales como animales y se pierden y hacen que mucha gente retroceda por culpa de esto. Por querer encontrar fama, tal vez encuentran fama, pero mala fama. Nos vamos a ir al Salmo 73, que aquí David no estaba siendo tan razonable, pero vamos a ver el criterio de los irrazonables también, o sea, de los irracionales. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Eso razonaba el rey David. Pero decía, en cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Casi me fui como un animal irracional, porque tuve envidia de los arrogantes. O sea, el arrogante va a ser un arrogante, va a ser un pedante, va a ser un alaraco, va a ser una persona que se enorgullece, que se envanece, y obviamente es un como animal irracional. Pero más animal irracional es uno que conociendo la palabra, ¿cómo va a ser que va a tener envidia de una persona arrogante? O sea, la verdad, si razonamos nosotros, que sean arrogantes, que tengan, que hagan, que luchen por tener y por hacer, problema de ellos. Entonces aquí él dice así, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, él mismo veía que los impíos prosperaban y como que no le agradaba. Como si yo siendo el rey dentro de todo voy a ver a los impíos cómo prosperan en su camino. Y dice así, porque no tienen congoja, claro, no tienen por qué llorar, no se entristecen por su muerte. O sea, piensan que van a volver a nacer o piensan que se acaba todo aquí en la tierra y que no hay vida eterna. Entonces, como un animal irracional, nosotros sí tenemos que buscar la eternidad. Claro, qué bendición de Dios que no ha venido todavía el arrebatamiento. Entonces puede haber arrepentimiento. Podemos todavía nosotros arrepentirnos, humillarnos y volvernos de nuestra maldad, ¿no? Y encontrarnos con ese Dios vivo que necesitamos encontrarnos, pues. Tendríamos que ser irracionales si nosotros no meditamos. ¿Por qué no tienen congojas por su muerte? Pues su vigor está entero. O sea, son vigorosos, son fuertes, son robustos. Y la verdad, me da envidia, decía David, porque estos, ¿cómo pueden prosperar? ¿Cómo siendo arrogantes y estar tan firmes? O sea, pero no estaba razonando lo que era ser en Dios y estar en Dios y vivir con Dios. Y dice así, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. O sea, claro, estos son prósperos y demás cosas, no tienen que sudar la camiseta, no tienen que sufrir como también tienen que sufrir aquellos que obviamente tal vez temen y aman a Dios. Por tanto, la soberbia los corona. O sea, tenía rabia de que la soberbia los corone. Hermanos amados, si nosotros nos ponemos a razonar, somos los más grandemente bendecidos, literal, en todo. Porque si bien tenemos congojas, tenemos dolor, no tenemos que ser pedantes, no tenemos que ser alaracos, no tenemos que ser nada, no tenemos que ser contenciosos, no tenemos que ser rebeldes, traicioneros, mentirosos, infatuados, no podemos, somos los más felices, porque tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos puede hacer razonar. La fe no viene del diablo. La fe no viene del diablo. Nosotros tenemos fe, tenemos esperanza. La esperanza no viene de Satanás. La incertidumbre, eso proviene del diablo. La inseguridad, eso proviene del diablo. El afán, eso proviene del diablo. La angustia, eso proviene del diablo. A nosotros Dios nos ha coronado de favores. Y cuando nosotros razonamos en esto, nos encontramos con un Dios demasiado tierno, demasiado bueno, demasiado bondadoso, que tiene piedad con nosotros y que está con los que realmente son humildes en la tierra, sin necesidad de pasar. Los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos
del corazón. O sea, me voy a comprar esto, lo voy a tener, lo voy a obtener y voy a supuestamente disfrutar. Se sacrifican, tienen y obtienen y no disfrutan. Disfrutan por un minuto y se pasa, pero no tienen ese gozo que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros razonamos en lo que Dios da y razonamos en lo que el mundo tiene por el mundo y para lo del mundo, que no saben ni siquiera para quién trabajan y para quién están haciendo todo, que es para el anticristo, entonces a la verdad, ¿qué diré? Qué triste es cuando un cristiano no razona y cuando un cristiano se vuelve irracional, descabellado, disparatado, irrazonable, se vuelve paradójico, dice, insensato, inverosímil. O sea que nada sensible a nada de lo que es la palabra de Dios. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Claro, se jactan, porque ¿cómo quieren ser los héroes? Por eso que nosotros en la cárcel hemos prohibido que hablen quién era yo antes de llegar, porque quién era yo, mira, es que a mí me tenían, como ayer decía usted, a mí me vas a respetar porque mi pasado, cuidado que salga el viejo hombre. Ya porquerías que no tenemos necesidad de hablar, gracias a Dios. Si nosotros razonamos, no conviene ni hablar quiénes éramos, por testimonio, decir, yo pasé como irracional animal que he sido, vivía así tan mal, pero ahora ya soy razonable. Entonces las cosas cambian. Le voy a dar lugar también a nuestro querido pastor Arturito, porque con seguridad que tiene ahí mucho para fortalecer. Adelante, mi querido pastor. Gracias. Solo una aclaración, mi pastor. El Salmo 73 lo escribió Asaf. Asaf. Porque hay personas que también después nos vayan a decir, ay, no, que no es David y nos quieren hacer quedar mal. No. Sí, Salmo perdón, 73. está claro. Sí, el Salmo Sí, de Asaf. Perdón. Salmo de Asaf. Esa aclaración nomás. Bueno, hermanos, ¿qué les parecería a ustedes si van a la iglesia y el doctor Zavala, a todas las personas que vienen por primera vez, le dice, tracalada de animales, bienvenidos a la iglesia? Bestias irracionales, bienvenidos a la iglesia. Bueno, parafraseando lo que decía Juan el Bautista, generación de víboras, animales. El mismo Señor Jesucristo, Mateo 12:34, así los llamaban los fariseos, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Víboras no es un animalito, o sea, estamos hablando de serpientes, animales irracionales. Y por eso, amigos, para entender bien esto, ¿no? ¿Por qué este programa? Porque aquí usamos la Biblia. Y la Biblia nos deja esa sabiduría para convertirnos en personas racionales. El pecado nos hace irracional, como ya te voy a enseñar bíblicamente. Mi pastor lo pone a uno a sacar, Señor, háblame para ver, porque ya mi pastora ya lo habló completo y encima mi pastor Luis Antonio lo acabó de completar. Miren el libro de Proverbios, capítulo del 1 al 7. ¿Por qué usamos aquí la Biblia? Porque sin Biblia, aquí estuviéramos irracionales compartiendo con irracionales. Pero la palabra de Dios que nos da la razón y nos enseña a razonar es la que nos enseña a ver la luz del Evangelio, la luz de Jesús, para poder aprender sabiduría e inteligencia. Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 7, leo, escrito está y dice así la palabra de mi Señor. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina. Los animales no entienden sabiduría y doctrina. Ahí está la diferencia. Para conocer razones prudentes. Aquí nos enseñan a razonar y ya no ser irracionales. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio. Entender proverbio y declaración. Palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los irracionales, desprecian la sabiduría y las enseñanzas.
Amigos míos, para entender bien esto de Judas que ya mencionó el doctor Zavala y el pastor Luis Antonio, ¿quiénes son estos irracionales? Doctor Zavala mencionó el versículo 8, pero quiero llevarlos un poquito más arriba. Mira el versículo 3 y 4, por eso nos mandan a contender ardientemente por la fe. Porque en el versículo 4 está quiénes son los irracionales, quiénes son los animales, quiénes son las bestias. Hermanos, y es triste cuando una persona que se llama racional se deja guiar por una bestia, por un animal, por alguien irracional. Los animales siguen a los hombres, no los hombres a los animales. Y mientras hablaba el doctor Zavala y el pastor Luis Antonio, nosotros siendo hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo se llama una persona que, sabiendo que es un ser humano, quiera ser ahora perro? Y se vista como perro, camine como perro, ladre como perro, y quiere que la dueña lo saque con un collar, andar por la calle vestido de perro, y así otros animales que se cree la gente, ¿no? Pero miren el versículo 4, Judas, un solo capítulo. Versículos 3 y 4, déjenme leer, ¿no? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, miren el calificativo, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tiene todo que ver con lo que ya nos enseñó el pastor en Romanos capítulo 1. Los entrega a Dios, no quieren saber nada de mí. Conviértanse como en animales, pues no, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Comiencen a abrazar a los árboles y a hablar con los árboles. O sea, se vuelven irracionales. Amigos míos, ¿y sabe qué hay que hacer con un irracional? Y discúlpeme, hermano, discúlpeme, pero la Biblia, mira, la Biblia lo está diciendo. Hay que taparles la boca. ¿Qué dice usted? Y a veces nosotros como papá hemos tenido que decir así a nuestros hijos: oye, cállate que estás hablando idioteces. Estás hablando cosas insensatas. Cállate. Ciérrales la boca. Eso le dice el apóstol Pablo a Tito. E inclusive le dice que sus propios poetas son unas bestias. Hermano, a veces, bien dijo el doctor Zavala, ay, no es que Dios es amor, ustedes son muy agresivos, mire cómo hablan. Bueno, vamos a ver cómo escribe el apóstol Pablo, ¿no? En el libro de Tito, permítanme leer, amigos queridos, en el capítulo 1, versículos del 10 al 16. Pónganle mucho cuidado, amigos queridos. Mucho cuidado a lo que vamos a leer ahora. Miren. Tito, capítulo 1, 10 al 16. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Estos 4 profetas que hablaron que iba a venir Jesús a llevarse a su iglesia. Habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los judíos o los judaizantes, a los cuales es preciso tapar la boca. A veces ya nosotros nos exageramos, ¿no? Aquí lo dice educadamente, a veces dice: cállate la trompa. Oye, pero la trompa los tienen animales, justamente porque estás hablando como un animal, cállate. Pero aquí dice la Biblia, mire, a estos que hablan bobadas, a estos que usan la palabra de Dios para tergiversarla y convertirlos a ustedes, hermanos queridos, en mercadería, a estos contumaces. Ya va a ver que más adelantito los llaman malas bestias, pero eso un ratito, mire. Vuelvo a recalcar el versículo 11, Tito 1:11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios,
pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, cuando uno sabe la palabra de Dios, uno recibe bendición de Dios y corre al pecado, ¿qué se llama? ¿Cómo lo llama la Biblia? Bestias. En el libro de Jeremías, el Señor bendice a su pueblo y su pueblo bendecido, en vez de alabarlo en santidad, corre al adulterio, como caballos relinchando. ¿Ah? Mire Jeremías capítulo 5, por favor. Permítame leer versículos 6, 7 y 8. 7 y 8. Jeremías capítulo 5, 7 y 8 dice: ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañía. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Una bestia, un animal. Y por eso el mismo Moisés y luego David, ¿cómo va a hablar duramente al pueblo, hermano? El libro de Deuteronomio capítulo 32, versículos 5 y 6. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. En el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 9. El bichito también se manda, ¿no? O sea, como el caballo y el mulo, le voy a decir. Es que a veces así somos nosotros, hermanos, de verdad. Y no se ofenda, más bien arrepiéntase. Salmo 32, 9. No seáis como como el caballo o como el mulo sin entendimiento, sin razonar, irracionales, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan. Hermanos queridos, a veces la palabra es muy fuerte y como que nos hace reaccionar, ¿no? Y en vez de uno ofenderse, decirle: Señor, de verdad he sido como un caballo relinchando, queriendo estar con la vecina, o las drogas, o el alcohol, o la vanidad, o la envidia, todos los pecados, hermanos, todos los pecados que estamos aprendiendo acá. Este es el pecado 511, por favor. Y si usted sigue practicando los otros 510, ya no diga que no sabía, pues hermano, ya estoy aprendiendo, pues. Y la persona que vuelve a repetir su mismo pecado se llama necio. Por eso estamos aquí todos los días, hermanos, y además los demás días tenemos otras actividades para que usted esté siempre, igual que nosotros, atentos, con temor a Dios, razonando, diciendo: esto es pecado, yo me alejo. Ahí está la tentación. Sí, no hay nadie, pero Dios me está viendo y yo amo a Dios. No, no lo voy a hacer. Y huya, corra, escápese. Los animales tienen instinto, que ven el peligro y corren. Y nosotros, los seres humanos, teniendo raciocinio, vemos el peligro y nos exponemos. Y después se enojan o se resienten porque la misma palabra, esas personas que conociendo el bien escogen el mal, los llama malas bestias. Por eso, Apocalipsis capítulo 13, al que sube del mar, no lo llama: y salió un hombre, salió una bestia, y la bestia, y la bestia, y el anticristo, y la bestia, y adoraban a la bestia. ¿Y quién adoraba a la bestia? Otras bestias. La bestia es bestia y seguirá siendo bestia cuando otras bestias aplaudan su bestialidad. ¿Está claro? Doctor Zavala, palabras finales. Qué gran verdad, ¿no? Mientras haya quien digan quién como la bestia seguirá siendo bestia. Y como este mundo se maneja por el billuyu, como decimos acá, no importa si la bestia diga lo que diga, tiene plata, es la que nos da de comer, es la que resuelve los problemas de inseguridad. Ese es quien como la bestia. Yo le voy a decir quién como la bestia. Los bestias que creen en ella. Son igualitos. Más bien sabe lo que hay que decir.
¿quién es como el Santo de Israel? Nadie. Nadie. Cuando vean a sus hijos, ¿qué podrán decir? Santos, porque aquel Dios Todopoderoso es santo también. Que Dios me los bendiga. Sábado y domingo, escuche, mañana Dios mediante salgo a Riobamba. El sábado vamos a dar un seminario de escatología. Los hermanos indígenas quieren que se les enseñe el orden cronológico de las profecías ya cumplidas y las profecías que faltan por cumplir. Y voy en la mañana a transmitir en vivo, si Dios lo permite, y el internet, toda esta enseñanza. Y en la noche, una predicación a todo este lugar donde va a estar el alcalde, las autoridades. Bueno, el 40% de esta población son cristianos indígenas evangélicos. Una bendición. El día domingo, como estaré regresando, manejando 4 horas, va a estar aquí el pastor Jaime Peña, predicando un tema precioso relacionado con la bendición bíblica de poder participar en la necesidad de aquellos a quien Dios ve con agrado y que muchos vemos. Y digo, a veces, digo muchos vemos y me meto para no vayan a pretender que me estoy yo esquivando. Pero a veces cometemos el error de ver como a menos algunas personas por esto o aquello. No hagamos eso. Pero Jaime nos va a enseñar por la palabra de Dios la bendición de ver en más a los que a veces vemos en menos. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente y nos vemos en esta semanita y el lunes una vez más aquí en su programa A la Final Trompeta. Pastor Luis Antonio, palabras finales, lo que va a ser el fin de semana y ahora para terminar, por favor. Gracias, mi querido pastor Arturito. La verdad que gracias por la corrección. A veces nos bestializamos un poco, pero Dios nos desbestializa. Así que realmente Dios es bueno. Y aquí Asaf dice, se llenó de amargura mi alma, en el Salmo 73, 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y dice así, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Gloria a Dios. Dios es tremendamente poderoso y bendito. ¿A quién tenemos? Tenemos a este Dios maravilloso que nos recibirá en gloria. Razonemos esto un poquito y no seamos más irracionales. El día domingo estaremos en nuestro culto principal en la ciudad de Cobija, 10:30 de la mañana, hora de Bolivia, y estaremos en nuestro culto también en el penitenciario de Villa Buch, 19:30 horas en la penitenciario Villa Buch en la ciudad de Cobija. Así que el Eterno nos guarde, que tengamos un feliz fin de semana. Vamos a orar. Bendito Dios, papacito hermoso, estamos agradecidos por todo lo que nos das cuando nosotros merecemos la muerte. Tenemos la gran esperanza de tenerte. Nunca nos sueltes de nuestras manos, Señor. No queremos ser irracionales, queremos razonar en tu palabra, que no hay nada mejor que meditar en tu palabra de día y de noche y deleitarnos en tu ley, Señor amado, también, todos los días de nuestras vidas. Ayúdanos a no cometer errores, a no resbalar, a no caer, a no apartarnos de ti, a perseverar, a luchar incesantemente, porque realmente hay un futuro glorioso y maravilloso que es la vida eterna y lo más importante, contigo, Señor. Sin ti no queremos volver a vivir nunca más. Ayúdanos que se haga lo que está en tu corazón, no en el nuestro. El nuestro no sirve para nada. Derrama de tu amor en nuestros corazones para que sintamos lo que tú sientes. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que sobre todo nombre te damos gracias por todo el pueblo bendito y maravilloso que sigue este bendito programa. Y esperamos ser de bendición y no de maldición para todos
solo para gloria tuya, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendice a tu siervo Arturo Nelson, mi vida, hermano, en Israel, y danos el honor y el privilegio de poder viajar y solucionarlo todo. Te lo entregamos en tus manos y en ti creemos, confiamos y en ti descansamos. En el nombre de Jesús HaMashiach, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ya saben también los que deseen el PDF de la prédica este domingo. Pórtate bien. 9:00 a.m, presencial virtualmente a todo el mundo. Les amamos. Feliz fin de semana. Que la pasen súper chévere. Nos volvemos a ver en este programa a la final trompeta el día lunes con la bendición de Dios, si no ha venido antes, para juntos seguir proclamando: hay vida en Jesús. Dile un amigo. Buenas noches.